¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues ¿cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches. Para nosotros es un gran gusto tenerte por aquí, escucharte y verte, ¿verdad? Y sobre todo, pues saber que estás ya listo, ya lista para comenzar nuestro programa. Estamos esperando ya nada más al Padre Barajas un momento, por favor, ¿verdad? Para que podamos comenzar ya nuestro programa. Bueno, pues ya sabes que los lunes empezamos a las 8 de la noche en punto, 8 de la noche en punto, y ya esperamos que de un momento a otro el Padre Barajas ya esté más que listo. A veces le tocan confesiones y bueno, para quienes nos ven a través de Facebook, una disculpa, ¿verdad? Porque estamos, ¿cómo se llama? Eh, porque están los comerciales, ya tú sabes que son los comerciales, ¿no? Entonces, bueno, dame un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Eh, dame un segundito. Bueno, ya, ok. El día de hoy es lunes 8 de febrero, lunes 8 de febrero del año 2021. Y bueno, pues te enviamos un cordial y caluroso saludo. El día de hoy comparte nuestro Padre Barajas, no lo olvides. El día de hoy comparte el Padre Barajas. Y pues bueno, toca hacer un programa que va a ser de gran bendición. Déjame ver porque me están respondiendo. Ok. Bueno, ahí está, listo. Ok. Entonces, bueno, vamos a esperar a que el Padre nos conteste. Y bueno, ahora sí ya. Bueno, pues nos da mucho gusto, mi querido hermano, mi querida hermana, que nos veas y nos escuches. Sigue todavía el- en Facebook el anuncio. Ya se trabó el anuncio, déjame ver, vamos a quitarlo. Ya, ahí está ya. Seguía el anuncio. Bueno, tenemos el aparato, tenemos la repetidora en Facebook, por eso se ve así de feo. Tenemos la repetidora en Facebook, una disculpa, porque la transmisión está llegando la señal muy baja. Ya sabes que aquí transmitimos por aire el internet y el internet de ambos canales está llegando un poquito baja. Por si se detiene o se robotiza la señal, una disculpa, por favor. Así que bueno, pues vamos a orar si te parece bien. Vamos a comenzar y vamos a orar. Si el Padre Barajas me responde antes, entonces pues cortaré la oración para que ya le dé, ¿verdad? Y pidamos a Dios nuestro Señor porque esta sesión sea una sesión de bendición para ti y para mí. ¿Ok? Bueno, bien. Ahorita parece ser que está detenido. ¿Ok? No hay datos. Ah, problemas en el internet. Señal. Dame un segundito, por favor, mi querido hermano, mi querido hermano, si está conectado bien, sin problema. Sí, sí está conectado bien. Bueno, Miguel Vázquez, ¿cómo estás? María Eugenia, ¿cómo estás? Argentina, ¿cómo estás? Magdalena, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, ok, vamos a continuar. Vamos a orar para que esto se arregle. Ya sabes que con oración se compone. Así que bueno, yo te invito a que juntos oremos y juntos le pidamos a Dios nuestro Señor porque esta sea una noche de bendición con la enseñanza que nos va a compartir y a traer el Padre Barajas. Así que todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, Padre, y gracias, Señor, porque esta noche
permites que podamos hacer un programa, Padre, que estamos seguros es y será de gran bendición. Yo te pido, por favor, Padre Dios, que en este momento tu Santo Espíritu esté presente, Señor, en esta transmisión. Padre, que pongas control, que pongas orden, Señor, por favor, en el internet para que se pueda ver, por favor, Padre, este programa, Señor, sin ningún problema, Padre. Ponemos las redes sociales en tus santas y benditas manos, Señor, para que se pueda ver, para que se pueda transmitir sin ningún problema, Padre. Por favor, te lo pido. Te pedimos también, Señor, que en ese inmenso amor y misericordia que tú nos tienes, Padre, podamos también nosotros entender y comprender, Señor, de todo este proceso que quieres tú que llevamos, Señor, que todo esto que estamos viviendo y experimentando le encontremos un propósito firme y que sobre ese propósito, Señor, tu Santo Espíritu se cierna sobre de nosotros. Hoy, Padre Dios, te pedimos que nos hables a través de la bendición, Padre, que nos trae y nos comparte el Padre Barajas. Por favor, Señor, te lo pido, que este programa, Señor, que este curso que el Padre Barajas nos está dando, Señor, sirva como siempre de bendición. Hoy, Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos por todos los hermanos y hermanas que tienen COVID. Señor, te pedimos por favor por ellos, por ellas, para que hagas de ellos y de ellas, Señor, una bendición. Declaramos en sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nuestro hermano Serafín Martínez, Nicolás Mejía, Erika Martínez Hernández, Janet Patricia Jurado Flores, Elia Carrera, Susana Ortiz de Rivera, Carlos y Claudia Guevara, familia González López, Luis Alonso Saavedra Guzmán, Alejandra Morales, Luis Gerardo Cabal Cristerna, Juan de Dios Reyes Contreras, Antonio Ramírez Soria, Carmen Sandoval. Señor, gracias, Padre, porque esta lista cada vez es menor. Gracias porque esta lista cada vez es más reducida, Señor, de hermanos y hermanas, Padre, que están pasando por esta situación de COVID. Padre, en especial te pido, Señor, por los hijos de nuestra hermana Naivi Muñoz, Jimena Sánchez y Héctor de Jesús, Señor, que han también salido positivos, Señor, que estén con posible COVID. Padre, te pido por favor por esta bendecida familia de nuestra hermana Naivi Muñoz, para que también en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo les des la salud, Señor. Padre Dios, háblanos en esta hora, Señor, en esta noche. Nosotros, siervos, listos estamos para escuchar tu mensaje. Te lo pido y agradezco por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya en su nombre decimos amén, amén y amén. Bueno, ya está la comunicación con el Padre Barajas, nos está anunciando nuestro señor director, así que vamos a conectarnos ya con él. Señor director, conéctenos, por favor. ¿No? Padre Barajas, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí listos. Perfecto, ya empezamos el programa, Padre, así que ya estamos al aire. Para que muy cuando bien. quiera empezar, vámonos, Padre, listos como un Pues cerillo. de una vez, sí, claro. Muy bien, aquí estamos. Bueno, listos. le propongo, viendo todas las opiniones y sugerencias que me dieron el sábado, propongo que este programa y el que viene veamos la respuesta a la pregunta que luego nos hacemos. Yo rezo y no veo nada, Dios no me oye, etcétera, etcétera. Excelente. Les propongo que veamos 21 razones bíblicas que nos dicen por las cuales Dios no escucha nuestra oración. Así que tengan por ahí a la mano un lápiz o un lapicero para que anoten los textos bíblicos. Listos, Padre. Bueno, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué si hay fe no somos escuchados? Aunque Dios es un Padre amoroso y su misericordia sobrepasa aún nuestros pecados, eso lo leemos en el Salmo 86, verso 15. Dice, pero tú, Señor mío, clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fiel. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, los versos 7 y 8, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen
y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Hay un sacerdote colombiano que es muy devoto del Divino Niño. Pedir milagros, aunque no seamos santos, porque lo que obtiene milagros no es la santidad, sino la fe. Entonces, partiendo de estas premisas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tratar de dar respuesta a nuestras dudas de yo tengo mucha fe, pero Dios no me escucha. Porque si hay fe, ¿por qué no somos escuchados? De una forma muy sencilla, porque la fe se traduce en la obediencia. Aquí quiero hacer un atento llamado a los luchadores, también a los pródigos, pero más a los luchadores, que a veces hacemos una oración, pero no somos obedientes a la fe. Y el texto de Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 2, verso 24, dice, vean cómo por las obras obtiene el hombre la salvación y no solo por la fe. A veces de la fe muy superficial, y una de esas cosas nuestros hermanos separados viven, es decir, ellos en el templo cantan, etcétera, pero la caridad se les olvida. Entonces, vamos a empezar el tema, y la Biblia nos menciona 21 casos donde el Señor no responde a la oración. Y entonces, pues tengan allá a la mano su lápiz o su lapicero. Primera cita. Dice, primer punto, si en nuestra oración pedimos mal o tiene motivos personales y egoístas, no es escuchada la oración. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 3. Dice, piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Entonces, muchos pedimos cosas malas, la amante o el amante, la muerte del esposo, el violador contra la víctima, el delincuente que no se ha descubierto. Dios nunca responde a eso, porque Él da lo mejor. Pueden anotar el texto de Lucas 11:13 y dice así, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces, ese es el primer punto, es decir, Dios no escucha la oración cuando pedimos mal, o lo que nos mueve son razones o motivos personales y egoístas. No sé si quedó claro ese punto. Muy claro, padre, muy claro, gracias. Ya usted me dice, por favor, cuando haya preguntas. Claro que sí, padre, yo le aviso. Segundo, porque no es el tiempo oportuno de estar haciendo esa petición. Abraham tuvo que esperar 40 años para recibir la promesa que Dios le había dado. Dice el libro del Génesis, el capítulo 18, el verso 14. ¿Hay algo difícil para el Señor? El año que viene por estas fechas te veré de nuevo y Sara tendrá un hijo. Es cuando Sara pues era estéril, Abraham ya viejo, y para Dios no hay imposibles. Luego el libro del Eclesiastés, capítulo 8, verso 6, dice, pues cada cosa tiene su cómo y su cuándo.
y es grave el mal que amenaza al hombre. Entonces hay que pedir en el tiempo oportuno. Está otro texto de la carta del apóstol Pablo que dice, ora con ocasión y sin ella, le dice a su discípulo Timoteo. Entonces, cuando se habla de los tiempos, es que nuestro tiempo no es el de Dios. No sé si quedó claro. Queda claro, Padre. Por supuesto, Eclesiastés 3 queda de tiempo para todo, ¿no? Así es, Eclesiastés capítulo 8, verso 6. Okay. Tercero, cuando oramos sin fe. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en los versos 6 y 8, leemos, pero que la pida con fe, sin dudar, pues el que duda se parece a una ola de la mar agitada por el viento y zarandeada con fuerza. Un hombre así no recibirá nada del Señor. Es un hombre de doble vida, un inconstante en todo cuanto hace. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, está claro. Entonces, si oramos sin fe, pues casi a veces como decimos, bueno, pues a ver si es verdad de chiripada me toca o a ver si vamos a hacer luchas como el Evangelio de Marcos cuando le llevan a aquella persona enferma y el papá del muchacho le dice a Jesús, lo llevé con tus discípulos y no pudieron. Y luego le dice, pero si algo puedes hacer. Y entonces Jesús le dice, ¿qué es eso de si puedes? Dice, todo es posible para el que tiene fe. Y entonces aquel hombre llorando se arrodilla ante Jesús y dice, sí tengo fe, pero dame la que me falta. Entonces necesitamos pues tener fe, hacer oración. Sin fe no tiene sentido. Es decir, cuando hablamos de la fe, quiero decir, ¿confiamos en Jesús o confiamos en nosotros? Queremos ser obedientes a la voluntad de Dios, en el caso de las personas que reciben el sacramento del matrimonio. Deben ser obedientes a un compromiso que libremente adquirieron. Pero ya no son obedientes, o sea, se van, el pródigo se va, el luchador se queda, pero el luchador debe hacer su oración con fe. Sin fe no tiene sentido. Número 4. Si al pedir oramos guardando maldad en nuestro corazón, tampoco Dios nos escucha de esa manera. En el Salmo 66, en el verso 18, leemos, si yo me hubiera complacido en el mal, no me habría escuchado mi Señor. Entonces, yo hago un llamado a que analicemos nuestra vida. Es decir, si yo estoy con rencor en mi corazón, si yo estoy buscando una especie de revancha, es decir, si albergo maldad en mi corazón, mi oración no será escuchada. No sé si queda claro. Queda claro, Padre. No hay preguntas todavía. Todavía no hay preguntas, Padre. Bueno, número 5. Porque oramos, pero permaneciendo en el pecado. Así tampoco Dios nos escucha. Leemos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 59, en el verso 2, lo siguiente. Son las culpas de ustedes los que han abierto un abismo entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han hecho que se oculte y no quiere escucharlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está muy claro. Entonces, si nosotros oramos pero permaneciendo en el pecado, no nos van a escuchar. Luego otra cita en Juan capítulo 9, verso 31, dice, sabemos que Dios
no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha al que cumple su voluntad. Me gustaría esperar un poco para ver si llegan preguntas, Hay preguntas, porque, padre. a ver, Ajá. una vez, Adriana Roca dice, ¿cómo saber cuándo es el tiempo oportuno? el tiempo oportuno es cuando en el corazón ya no hay rencor, no hay resentimiento, sino hay paz. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Igual Rosa Melgoza también dice, bueno, lo mismo, cuando sabemos que es el tiempo perfecto, será la misma pregunta, ¿no? Sí, o sea, el tiempo es ese, no es el tiempo de los minutos o de los segundos, ¿no? Ah, Sino es el tiempo en que la persona tiene paz en su corazón, ya no hay maldad en su corazón, ya no se permanece en el pecado del rencor o del odio, entonces es el tiempo oportuno. así No es. sé si queda claro. Queda claro. José Luis Dávila pregunta, buenas noches, yo oro en la madrugada buscando el favor de Dios, pero muchas veces me desanimo, ¿qué puedo hacer? A ver, una persona que hace la oración teniendo paz en su corazón, no se desanima. El desaliento no viene de Dios, porque de Dios viene la esperanza. Una, dos, la oración se hace con fe, como escuchábamos en el texto. Si nosotros hacemos una oración sin fe, no se nos va a escuchar. ¿Y cómo es una oración sin fe? Pues cuando en el corazón hay resentimiento, cuando queremos evadir esa herida del corazón, no la hemos sanado, y entonces evadimos eso y vamos a la oración. Yo creo que la oración sana el cuerpo y el alma. Pero si esa oración no está siendo hecha con fe, si esa oración se hace con maldad en el corazón, o si esa oración se hace sin fe, pues obviamente que no va a ser escuchada. Insisto, el desánimo, el desaliento no viene de Dios, viene del maligno. Porque muy bien nos puede estar diciendo, ¿para qué oras? Ya todo se echó a perder. Pues mejor dale tú igual que la que se fue, etcétera. Y Dios nos habla de esperanza. Claro. No sé si queda claro. Queda claro, padre. Muy bien, hasta aquí las preguntas, padre. Bueno, entonces quedamos pues que Dios no ora cuando permanecemos en el pecado. Número 6. La oración de los que no obedecen o niegan la ley de Dios tampoco son escuchados. Y podemos ver el libro de los Proverbios, el capítulo 28, el verso número 9. Dice, si uno cierra su oído y no escucha la ley, hasta su oración es odiosa. Palabra de Dios. Te la vemos, Señor. Entonces, hasta su oración es odiosa. Entonces, tenemos que ser obedientes a la ley de Dios. Es del profeta Zacarías, capítulo 7, versos del 11 al 13. Dice, pero sus antepasados no me hicieron caso, fueron rebeldes, me dieron la espalda y cerraron sus oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante y no cumplieron la ley, ni obedecieron las palabras que el Señor Todopoderoso les dirigió por medio de su Espíritu y del ministerio de los antiguos profetas. Entonces el Señor Todopoderoso se indignó grandemente y declaró, así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba,
tampoco yo los escuché cuando me invocaron. Palabra de Dios. Entonces, ahí está pues muy claro, es decir, si nosotros nuestra oración la estamos haciendo, pero no obedecemos o negamos la ley de Dios, y no se trata de una negación formal que digamos con la boca, yo niego los mandamientos, no, se trata de algo vivencial, se trata de que tú en tu vida diaria no tienes en cuenta para nada los mandamientos de la ley de Dios. No sé si va quedando claro. Va quedando claro, padre. Nos preguntan también, nos pregunta Gabriela, ¿puede por favor explicar un poco más sobre qué es evadir heridas? Un ejemplo, por favor. ¿Qué es evadir qué? ¿Heridas? Heridas. A ver, somos personas humanas. Obviamente, la separación causa una herida profunda. Ya no se diga el divorcio, ¿verdad? Pero causa herida una infidelidad conyugal, causa el hecho de que el pródigo se vaya y la luchadora se quede. Se lleva una herida en el corazón. Eso somos humanos. Entonces necesitamos que esa herida la sanemos en lo humano. Y precisamente como el que te ofendió es el que está más cerca de ti, o la que está más cerca de ti, pues duele más. Duele más y entonces está allí esa herida, esa molestia. Entonces yo creo que la oración nos lleva al perdón. Pero primero, como dice San Agustín, ¿no? Cuando trata él de explicar y dice que la filosofía que él quiere dar a entender es que tiene 3 pasos. El primer paso es que hay que amar a Dios con todo el corazón. El segundo paso es que se tiene uno que amar a sí mismo, perdonándose todos los errores que uno haya cometido o que de alguna manera participó. Y tercero, hay que amar al prójimo. Si nosotros tenemos un corazón herido, no vamos a amar. Es como si queremos que una persona que ha sido operada a corazón abierto y apenas acaba de salir de quirófano y queramos que ya mañana esté en su trabajo. O sea, estamos pidiendo lo imposible. No sé si me explique. Sí, padre. Otra pregunta, padre, dice Ana, ¿qué tipo de obras se acompañan con la fe, ya que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta? Sí, claro, porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que la virtud más grande es el amor. Entonces, no nos salva la fe, sino las obras que nosotros realizamos en la caridad. Fíjese cómo hay una gran diferencia entre la fe de los hermanos separados y la nuestra. Para ellos estar en el templo es lo más grande, alabar, cantar, hacer oración, pero no es la caridad. Y los cristianos católicos tenemos que trabajar mucho, porque para nosotros lo más importante son las obras. Por eso el apóstol Santiago, con justa razón, dice: una fe que no tiene obras está muerta. Y por eso pone el ejemplo, es que dos personas se encuentran y una le dice a la otra: yo tengo fe. Y la otra le dice: yo no tengo fe, pero tengo obras. Entonces muéstrame con tus obras la fe. O sea, la fe no es tener un sentimiento o unas ideas en la cabeza, sino va a la vida. No sé si queda claro o no. Sí, muy claro, padre. Bueno, número 7. Si cuando oramos servimos indignamente a Dios. Fíjese qué importante es esto. Si servimos indignamente a Dios, no nos van a escuchar. Y cito al profeta Malaquías en el capítulo 1, en los versos del 7 al 9. Dice: trayendo a mi altar alimentos impuros,
¿En qué te hemos manchado con eso? Puede preguntar la persona. Insisten pensando que la mesa del Señor es despreciable. ¿Acaso no está mal ofrecer un animal ciego para el sacrificio? ¿Acaso no está mal ofrecer un animal cojo o enfermo? Anda, ofrécelo a tu gobernador a ver si le agradas y te muestra su favor. Dice el Señor Todopoderoso, y ahora supliquen el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pues, ¿cómo podrá aceptar benévolamente esa ofrenda que le hace? Dice el Señor Todopoderoso, palabra de Dios. Pues quiere decir pues que si servimos indignamente a Dios, no nos va a escuchar. ¿Y cómo es servirlo indignamente? Volvemos a citar la primera carta a los Corintios capítulo 13. Dice, el amor perdona, no ofende, no lastima. El amor es el más grande de las virtudes, dice el apóstol Pablo. Y en la primera carta del apóstol San Juan, dice que el que ama no le causa daño a nadie, porque ama. Y el que ama sirve digno a Dios. Por eso es escuchar. No sé si haya preguntas. Sí, hay dos preguntas muy parecidas. Una es de Miguel, que dice, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentir odio o coraje contra el OH o OM, sabiendo o entendiendo que ese sentimiento no agrada a Dios? La segunda pregunta similar dice, y si nos da coraje, lo da Alicia, dice, y si nos da coraje e indignación con nuestro pródigo por las cosas que hace y sigue haciendo, y luego que reclamamos, y luego que recapacitamos, pedimos perdón a Dios porque Dios sabe que somos humanos, estamos bien o mal. A ver, si vamos escuchando bien los textos bíblicos y ustedes tendrán tiempo de revisarlos ya con más calma y de leerlos, el problema es que si tú sientes rencor en tu corazón, es que tu corazón no ha sanado. Allí está la duda, el dolor, el coraje, el rencor, el odio por la situación por la que tú viviste. En cambio, Dios nos pide que perdonemos. Y para perdonar, necesitamos primero que nosotros nos perdonemos a sí mismos nuestros errores. Yo creo que cuando el pródigo o la pródiga se van, debe haber muchas razones. Que en ese momento tal vez no la vemos tan importante, o que tal vez ofendimos o nos ofendieron, pero la realidad es que la dolencia está ahí. No sé si queda claro. Sí, Padre. Y vuelvo a insistir, pues te duele más porque es la persona que estaba más cerca a ti. Pero si no perdonamos, pues nada más recemos el Padre Nuestro con mucha atención y decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si existe rencor es que no ha habido perdón. No sé si quedó claro. ¿Queda claro, Padre? ¿Tiene alguna otra pregunta o la seguimos? Sí, otra pregunta de Andrea dice, si el pródigo es un agresor emocional, ¿el proceso de perdón se ve afectado si uno decide alejarse de él? Me refiero a conversaciones o mensajes y solo tratar las misiones o ataques contra mí. Bueno, me parece que voy a poner un ejemplo muy rasposo, pero que nos da idea. Yo preguntaría a esta hermana, si usted va a una casa y le dan un garrotazo por la espalda, ¿volvería usted a ir? Vaya, es un ejemplo rasposo, pero que nos dé idea, ¿no? Claro. Es decir, no se puede perder pues la comunicación, pero una cosa es
cuando la comunicación nos lleva al diálogo. Pero si esa no es una comunicación, sino es una agresión con violencia, para que escuchara. Yo creo que hay que preocuparnos por escuchar algo que nos fortalezca, que nos ayude, no que nos deprima más. Es lo que yo pienso, no sé. Claro. Es decir, no vamos a cortar, pero oye, pues si solo me habla para agredir, pues le cuelgo. Claro. Hay que escuchar cosas que no vienen al caso. ¿Verdad? Así es. Bueno, no sé si haya quedado claro, pero por lo menos lo intento, Muy ¿no? claro, padre, gracias. Número 8. La oración de los que se han apartado de Dios no será escuchada. Y pongo estos dos textos. En el libro de Jeremías, el capítulo 14, los versos del 10 al 12, dice así: Así responde el Señor a este pueblo. Les gusta vagabundear, no saben por dónde van, pero al Señor no le agrada su proceder. Recuerda su maldad y castiga sus pecados. Entonces el Señor me dijo: No intercedas en favor de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé su súplica. Aunque ofrezcan holocaustos y ofensas, no las aceptaré. Con espadas, hambre y peste los exterminaré. Dice Jeremías 14, 10 al 12. Entonces, la oración de los que se han apartado de Dios con toda conciencia no será escuchada. Me parece que los textos nos van abriendo camino, ¿no? Otro texto que nos puede ilustrar es el libro de Proverbios, capítulo 1, versos 24 y 25. Dice: Los llamé y me rechazaron. Tendí la mano y no encontré respuesta. Despreciaron mis avisos, no aceptaron mis advertencias. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me encontrarán, porque rechazaron el saber y no eligieron el temor del Señor. Entonces me parece que están los textos bastante claros. ¿Por qué no escucha Dios la oración? No sé si haya preguntas. Sí, padre, pregunta Yuli Cuevas, dice, yo pregunto, ¿cómo hago para perdonar a la persona que hizo brujería en mi matrimonio? Porque por eso estoy sufriendo mucho hasta en separación de bienes. A ver, otra vez. Ajá. Dice Otra Yuli, vez sí, yo pregunto, ¿cómo hago para perdonar a la persona que hizo brujería a mi matrimonio? Porque por eso estoy sufriendo mucho hasta en separación de bienes. Bueno, a ver. mm, Para que haya una brujería, se necesitan pues que haya pruebas. Entonces, la brujería son artimañas que hacen no simplemente pronunciando algunos sortilegios o algunos oráculos o frases, sino se hace sobre todo con el uso de hierbas que las personas se tragan, no se toman pues. Entonces, vamos a suponer que sea eso que dice esta persona, porque no tenemos pruebas más que ella dice eso. Pero bueno, no es que no le crea, sino está haciendo una pregunta y voy a tratar de responderla. ¿Sí? Si hemos escuchado con atención los textos bíblicos de esta noche, para que la oración sea escuchada, se necesita perdonar. Y hay que perdonar la herida que la persona, ya sea el luchador o la luchadora, lleva en su corazón.
es una abierta que no va a sanar de hoy para mañana. Pero la herida la lleva el luchador o la luchadora. El luchador y la luchadora, o la luchadora, perdón, que ha sido ofendida de esa manera, en este caso la OM y su brujería, para que el pródigo se fuera del hogar, según entiendo la pregunta. Sí. Entonces, la persona está interesada por perdonar a la OM. Y yo le preguntaría, ¿usted ya sanó esa herida? ¿Usted ya se perdonó a sí misma? ¿Usted en su corazón está en paz? Porque queremos perdonar a la que causó la herida y la que tiene la herida no se ha preocupado por sanarla o por cuidarla. No sé si me explique. Muy claro, Padre. Entonces se necesita pues que la persona herida empiece a sanar su corazón. Insisto, la oración ayuda mucho, sí, pero es que es como tomar más conciencia. Yo, persona, con toda mi conciencia quiero perdonarme yo, en lo que yo pude colaborar a esta situación que estoy viviendo, para que después diga, ahora me quiero curar de lo que me han hecho. No sé si me explique. Sí, Padre, muy claro. ¿Hay más preguntas o Sí, ya? que lo pregunta, ¿cómo obtener un criterio balanceado para no considerarme indigno al perdón, pero tampoco creer que estoy bien y por tanto no creo necesitar que me perdonen? Bueno, mire, todos somos sujetos de perdón. Todos necesitamos de perdón. Todos necesitamos ser perdonados. Todos. Porque no creo que haya un ser humano que no haya vivido situaciones muy tristes. No sé si vaya quedando claro. Claro, De tal manera que no podemos hablar que somos indignos o no dignos de perdón, porque es una necesidad. Más bien necesitamos como ir haciendo conciencia en cada uno de nosotros que el perdón es un proceso. No es algo que se da así a rajatabla en un momento dado. Es un proceso, es un camino. Y en ese camino vamos a tropezar muchas veces. En ese camino vamos a sufrir heridas. Pero la realidad es que a través del dolor, del sufrimiento, es como la gracia de Dios actúa mejor. El sufrimiento es un misterio como Dios. No que el sufrimiento sea Dios, sino es un misterio porque existe el dolor, porque esto y porque aquello. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que los que hacemos que haya más dolor en el mundo somos nosotros mismos. Claro. ¿queda claro, Padre? Una última pregunta. Sí, De Manuel dice, ¿cómo tener la certeza de que se está perdonando de corazón? la certeza, la persona es cuando siente que su vida tiene más horizonte, más claridad, más luz interior, más fortaleza, se siente como más ligero. ¿Por qué? Porque ha entrado en ese proceso de perdón y entonces él va a ir ganando que se pierda. Es decir, supongamos, ¿verdad? Sale el luchador o la luchadora y sale con sus hijos, va a misa el domingo y de repente se encuentra al esposo con la OM, por ejemplo. Entonces, pues ya le echó a perder el día, o sea, pues ya va a sentir que el hígado se le sale, ¿no? Sí, va a sentir coraje, va a sentir repulsión, etcétera, etcétera.
Pero cuando esa persona vea a su cónyuge con la OM y en lugar de sentir como una cierta aversión, en su corazón empieza a haber mucha paz, es cuando ya es un signo, una señal, pues, de que el perdón es sincero. No sé si me explique, pues. Sí, padre, claro. ¿Alguna otra o ya no hay? Ya no hay, padre, están casi todas correlacionadas. Bien, vamos a ver la número 11. Vamos a la 9, padre. Perdón, en la 9. La oración de los que hacen sus oídos sordos al clamor del pobre o del que sufre, el Señor no escucha la oración. Y la cita es Proverbios, capítulo 21, verso 13. Dice así: quien cierra su oído a la súplica del pobre, no será escuchado cuando clame. Palabra de Dios. La vamos. Entonces, como que están muy claras las citas, los textos, ya después ustedes los van a ver con más calma, Claro. pero la oración del que no practica la caridad no es escuchada. Y fíjense cómo aquí la caridad que debe empezar en la pareja matrimonial, los que recibieron el sacramento o los que están juntos, es que ¿a qué se comprometen? A ser testigos del amor de Dios en esta. Ese es el compromiso, digamos, de la persona que recibe el sacramento del matrimonio. Entonces, si no practica la caridad, ni con su prójimo más cerca, que es la esposa o el esposo, imagínense que nos esperamos los demás. Claro. ¿Mm? No sé si queda claro. Queda claro, padre. Bueno, la número 10. La oración de los asesinos, mentirosos y calumniadores no será escuchada. Y pongo dos textos bíblicos del profeta Isaías. El primero es Isaías capítulo 1, verso 15. Dice así: cuando extiendan las manos para orar, aparto mi vista. Aunque hagan muchas oraciones, no las escucho, pues tienen las manos manchadas de sangre. Es el texto de Isaías 1:15. Y luego, Isaías capítulo 59, versos 2 y 3, dice, ya habíamos visto anteriormente, son las culpas de ustedes los que han abierto abismo entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han hecho que se oculte y no quiera escucharlos, porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de sus crímenes. Sus labios solo dicen mentiras y su lengua murmura engaños. Palabra de Dios. Entonces, me parece como la oración de los violentos no es escuchada. La oración de los mentirosos tampoco es escuchada. Y la oración de los calumniadores tampoco es escuchada. Entonces, ahí están los textos para que pues los vayan consultando después, ¿verdad? Y los lean poco a poco cada quien, Claro. ¿no? Así es, padre. Bueno, número 11. La persona que ora y está bajo juicio tampoco es escuchada. Las personas que están bajo juicio van de problema en problema, de dificultad en dificultad, hasta que Dios les levanta el juicio cuando tienen arrepentimiento sincero delante de Dios. Todo esto no fue castigo de Dios, sino consecuencias del pecado que cada uno de nosotros cometemos. La primera cita
está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, no hay que engañarnos, ¿ah? Porque podemos engañar a otras personas, pero si nosotros nos engañamos, pues nos va a ir mal, ¿no? Vemos otro ejemplo en las consecuencias del pecado de David, cómo esas consecuencias las sufren los hijos, ¿no? Lo que les trajo muerte y violencia, por más que digamos, Señor, escucha mi oración. Bueno, es el texto de Salmo 143, versos 1 al 3. ¿Sí? Y dice así, Señor, escucha mi oración, atiende a mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo. No llames a juicio a tu siervo, pues no hay quien sea justo en tu presencia. Vea qué hermoso salmo, Claro. ¿no? Dice, pero el Señor no la responderá. Sí, porque nosotros con nuestros pecados vamos haciendo una zanja muy honda y nos vamos alejando de Dios. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, Padre, ¿qué es estar bajo juicio? Bueno, las personas que están bajo juicio son aquellas que tienen un problema y se meten en otro, tienen una dificultad y se meten en otra dificultad. Entonces, esas personas no hay paz en su corazón porque se meten en broncas y en otra y en otra y en otra y en otra como una espiral. Entonces, cuando una persona está así empeñada en esa vida, pues no se escuchaba. No sé si quedó claro. Esto es como, por ejemplo, los pródigos, Padre, o pródigas que están cometiendo de pecado en pecado en pecado y no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta y siguen e insisten. ¿Esto es estar bajo juicio de alguna manera? De alguna manera. Ok, sí, porque muchas personas creen y piensan que siguen pidiendo a Dios y que les sigue yendo bien, se acercan a Dios y les sigue yendo bien, ¿no? No, pues sí, pero no hay que, por eso les digo, hay que ilustrar más la fe, Claro, ¿no? Hay que profundizarla más. Porque además, por ejemplo, puede también un luchador o una luchadora estar bajo juicio. Porque yo oro, yo luchador oro, pero no me he perdonado a mí mismo. Yo luchador oro y tampoco quiero conseguir la paz de mi corazón. Pues también yo me estoy en un problema que le voy dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? claro. Este, sí, Nos quedamos pero rápido. bueno, yo creo que sí aprendimos algo, Claro, ¿no? nos quedamos a la mitad, Padre, exactamente. Sí, sí, parte. Bueno, de hecho, yo con más detalle, a mí me gustaría que los luchadores, las personas que me hacen favor de escuchar, lanzaran más preguntas, más inquietudes, más dudas, porque solo de esa manera vamos aprendiendo. Es decir, la palabra de Dios nos ilumina, Claro, pero cada uno de nosotros somos esa tierra donde cae esa palabra. Y cada uno de nosotros somos los que hemos cometido una serie de pecados. Y si queremos que Dios nos escuche, pues ya hemos visto qué es lo que tenemos que hacer, un arrepentimiento sincero. claro. Como ven, pues vimos bastante textos bíblicos. La Biblia es el libro de nosotros los cristianos católicos, pero es un libro no solo para leerlo, sino es un libro para hacerlo vida. Me gustaría que anotaran el texto de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahí nos dice para qué es útil la palabra de Dios. Y entonces yo creo que si leemos ese texto antes de volver a leer estos que acabamos de escuchar, vamos a comprenderlos mejor. Claro. Y la palabra de Dios pues va a la vida, porque la fe se vive. ¿Y cómo se vive la fe? En esperanza y en amor.
Ya luego les platicaré, estamos tratando de hacer un pequeño libro sobre la espiritualidad. Y bueno, ya luego les platicaré. Muy bien, Por padre. lo pronto, pues yo les agradezco mucho. Si no hay ninguna pregunta, No, nada más preguntaron cuál era el salmo y el salmo es 143, verso 1 y 3. así es. ¿Sí? Nada más Sí, es la pregunta, padre. ¿Sí? bueno. Entonces, pues por mi parte, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención, sus oraciones y su amistad. Padre, nosotros Y somos los estamos agradecidos. aquí estamos para servir. Claro que Ujú. sí. Pues nosotros somos los agradecidos, padre, y ya le estaremos haciendo llegar entonces, como acordamos, las preguntas ya previas. Sí, Yo creo que el jueves, viernes, a más tardar, para que tenga un tiempito de responderlas de favor, padre, y aquí empezaríamos con esto, si usted gusta, sí, cómo no, ¿verdad? claro que sí. Más las Yo que, los espero. más las que se vayan acumulando en Es, estos días, ¿no? En el sí, programa. claro, con ¿Ah? mucho gusto. Muy bien. Padre, pues muchas Y gracias. no, pues gracias a ustedes que me hacen el favor de escuchar y ojalá que pues de algo nos sirva ir profundizando nuestra fe. Por eso me pareció interesante que a veces decimos Dios no me oye. Pues sí, Sí, pero ahora ya vamos sabiendo por qué no nos oye, sí. ¿no? 21 razones con muchas citas, el por qué no. Así es. Muy ¿Mm? bien, padre, muy claro. Muchas gracias, padre, por su enseñanza. De verdad, muy, muy interesante. No, pues agradecido soy yo. Que pasen buena noche todos, que Dios los bendiga. Igualmente, padre, buenas noches, que descanse. Gracias igualmente. Bye. Adiós, padre. Adiós. Adiós. Bye. Bueno, pues ha sido nuestro querido padre Barajas. ¿Qué tal? Una realidad, un bendecidísimo programa, ¿eh? Una de las preguntas más habituales que regularmente hay, ¿no? Y ya en respuesta, ¿no? Creo que muchas de las preguntas que hacen os hacen los luchadores, precisamente, ¿no? Luchadores, luchadoras, ¿por qué mi oración no es escuchada? ¿Por qué mi oración no es escuchada? Bueno, pues ya el Padre nos está dando, vamos a la onceava, 21 razones del por qué nuestra oración no es escuchada. Una gran bendición. Compartan en sus batallones, por favor, toda esta enseñanza. Y pues bueno, muchas citas bíblicas, así que voy a pedir a los líderes, vamos a conjuntar toda esta información. A mí me faltaron como 2 o 3 citas, ¿verdad? Por andar apuntando o viendo a ver quién hacía preguntas. Así que ojalá si alguien lo tiene completo me lo mande por WhatsApp, por favor. Ok. Dice, profe, mándame un email, ok, sobre la ofrenda. Sí, Guadalupe, claro que sí. Para la ofrenda, perdón, para la ofrenda, por favor, envíenme un mail, por favor, a joseluissalazarpp@hotmail.com. Por favor, joseluissalazarpp@hotmail.com. Bueno, por último, vamos a hacer una llamadita muy importante. Déjame hacer una llamadita muy importante, por favor. Vamos a ver si nos la pueden tomar. Así que esperamos, ojalá que sí nos la puedan tomar. Es una llamadita también importante. Vamos a ver. Sí. ¿Aló? Tairena, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues feliz cumpleaños, Tairena. Estamos terminando el programa con el Padre Baraja. Seguimos en vivo y no podemos dejar pasar la oportunidad de verdad de felicitarte por tu cumpleaños. Tairena? Gracias. Tairena, para este ministerio, para mi esposa Clau y tu servidor, es ser una persona muy especial. Lo hemos comentado y te lo hemos dicho. Le damos gracias, gracias grandes a Dios nuestro Señor, de verdad por todo tu vida, por todo lo que has trabajado en este ministerio. Y hoy este año que Dios te regala de vida, de verdad nuestros mejores deseos de bendiciones cumplidos en tu vida, para ti, con todo nuestro cariño. Gracias. Y pues bueno, pues un abrazo, ¿cómo te la pasas? Bien, gracias a Dios. En familia, con mis hermanos, mi mamá. Ya, qué bueno. Sí. Qué bueno, Tairena. Pues bueno, pues muchas bendiciones para ti, que Dios nuestro Señor te siga bendiciendo y gracias por tomarnos la llamada, queríamos felicitarte y un gran abrazo con todo nuestro cariño para ti, ¿eh? Gracias, un abrazo. Gracias por Bendiciones. la llamada. No hay de qué. Bendiciones, Tairena.
Amén. Amén. Feliz cumpleaños. Gracias. Bye. Bye. Bueno, pues nuestra querida hermana Tairena, ella líder pues de batallón y líder también de allá de Panamá. Ok, bueno. Mis queridos hermanos y hermanas, el día de mañana no te lo pierdas, el día de mañana tenemos nuestro programa de Bienaventurada, Bienaventurado que comparte mi esposa Clau, así que esperamos que no te lo puedas perder, ok, ahí está ya, perdón, se había ido mi chat, ahí está ya. Para lo que son las ofrendas, por favor, hombre, gracias mi querida Luz Quesada, muchísimas gracias. ¿Verdad? Para que me envíes un mail a joseluissalazarpp@hotmail.com. Bueno, pues vámonos, te esperamos el día de mañana, 9 de la noche en punto. Y esperamos de verdad que este programa haya sido de gran bendición. Gracias, Memo, muchas gracias. Le damos gracias también a Dios, muchas gracias también a Dios, porque nuestra lista de COVID ya ha bajado, de verdad, considerablemente. Gracias a Dios. No te descuides, mi querido hermano, mi querida hermana, no nos descuidemos. Yo sé que nadie sale, ¿verdad? Para que le dé COVID, ¿verdad? Bueno, pues no busquemos, no lo busquemos por ninguna circunstancia. Ok, así que nos vemos el día de mañana. Hoy terminamos temprano. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias, Luz. Ahí está otra vez mi mail. Muchísimas gracias, Luz. Y nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos, a todas. Hasta mañana. Adiós.